Bueno, antes de comenzar, quiero dar gracias a los que estáis aquí, habéis acudido con el mejor de los deseos, que es estudiar la palabra del Señor. Y creo que lo más importante hoy en día en una iglesia es el discipulado, ¿verdad? El tener hambre por escuadriñar la palabra del Señor, por leer la palabra, que la verdad es la que en ella nos va la vida. Yo suelo decir que tenemos dos medios para comunicarnos con Dios. Uno es la oración. Nosotros nos podemos comunicar con Dios, y de la forma que Dios se puede comunicar con nosotros es por medio de la palabra de Dios. Amén. Y nosotros necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios. Hay varios ejemplos que aparecen en la palabra, en simbolismo a la palabra de Dios. Por ejemplo, Jeremías habla de que la palabra de Dios es como martillo, es como fuego, ¿verdad? En otros libros se presenta como pan, como leche o como agua. ¿Por qué aparece de diferentes tipos? Porque no para todos en el mismo momento puede causar el mismo efecto. Hay quien puede tener un corazón de piedra y la palabra aparece como martillo. Hay quien está sediento y la palabra puede aparecer como agua. Hay quien está hambriento y la palabra aparece como pan. La palabra de Dios, como dice el autor de los Hebreos, es viva y eficaz. Amén. Más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, la escultura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Por eso os animo a esforzaros a estudiar la palabra del Señor todo lo que podáis. Esta iniciativa que ha tomado el hermano Aarón creo que es de Dios y se tiene que potenciar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar simplemente una síntesis breve del pecado, porque yo lo que quiero y mi intención en esta tarde es la siguiente: que nos alejemos del pecado. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es el origen del pecado, haciendo una síntesis, no un análisis. Un análisis es profundizar en cada texto, haciendo una exegesis, pero para ello hoy quizá no tenemos tiempo, necesitaríamos más tiempo ya que es una materia, pero de esta forma yo creo que nos va a dar tiempo y lo que quiero es que sea efectivo en esta tarde este pequeño estudio que os voy a comentar, ¿vale? Bueno, vamos a tomar como referencia Romanos capítulo 6, verso 23, que dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Bueno, vamos a ver qué es lo que significa la palabra pecado, ¿vale? Para poder entender mejor este pequeño estudio. En griego tiene un significado que es amartía, ¿vale? Y amartía significa errar no dándole el blanco de la gloria a Dios, ¿vale? Otro de los significados que tiene el pecado es parabasis, que significa traspasar los límites de la línea prohibida. Hay más significados, pero con estos dos creo que podemos entender lo que es pecado. En pocas palabras, el pecado viene a significar, o de alguna de las maneras nos da a entender que no podemos traspasar los límites, ¿verdad?, de la línea que ha establecido Dios, ¿verdad? Y a la vez erramos sin darle la gloria a Dios, ¿de acuerdo? Eso es lo que viene a significar, en pocas palabras, el pecado, ¿vale? Entonces la palabra pecado, o dónde se originó el pecado, es un misterio y hay varias especulaciones, ¿verdad? Pero sí podemos entender que el pecado no proviene de Dios. Sería una herejía decir que el pecado proviene de Dios, ya que iría en contra de su esencia, en contra de su ser y en contra de sus atributos. La palabra del Señor nos dice en Santiago 1:13: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, mirar, la palabra concupiscencia significa deseos profundos, inclinados hacia el mal. Dentro de nosotros todo hombre, toda mujer tiene concupiscencia, esos deseos profundos que son inclinados hacia el mal, y es con lo que tenemos que batallar. No solamente tenemos que batallar con nuestros propios pecados que hay en nuestro interior, esos deseos profundos inclinados hacia el mal, sino que a la vez también tenemos que batallar contra el mundo y contra el diablo, que Jehová Dios lo reprenda. Amén. Entonces miren, la pregunta del millón es: ¿dónde se originó el pecado? Hay teorías que son filosóficas, es decir, que no son bíblicas,
que son especulaciones de teólogos filósofos que al no llegar a un acuerdo buscan de alguna de las formas opiniones para de alguna forma poder o querer entender dónde se originó el pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene unos límites que tenemos que respetar y nosotros no podemos traspasarlos y no podemos salirnos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que después sacamos conjeturas, y en este caso los filósofos sacan conjeturas para tratar de nosotros poder entenderlo y ponerlo al nivel de nuestra mente y de nuestra capacidad. Pero vale, esto simplemente son teorías, que os voy a nombrar simplemente dos de ellas para no liaros y después vamos a ver dónde se originó el pecado. Mirad, una de las teorías se habla es de que Dios mostró su omnipotencia en la creación, creando los cielos, la tierra, la vida animal, al hombre. Ahí se mostró su omnipotencia, ¿verdad? Y luego, ¿dónde mostró su omnisciencia? A la hora de la creación de las estrellas, del sol. A todas y a cada una de ellas les llama por su nombre. Ha puesto el sol a una distancia específica para que no nos abrasemos. Si el sol estaría más lejos, moriríamos de frío. En pocas palabras, ahí se demostró su omnisciencia. Pero claro, el hombre necesitaba conocer su gracia salvífica. Entonces, por lo tanto, Dios permitió que el pecado existiera. ¿Para qué? Para conocer la gracia salvífica, ¿vale? Esto es muy extremo, es un postulado filosófico. Otro de los puntos es el siguiente, que Dios, siendo omnisciente y sabía que el pecado podía existir, permitió que existiría para que después, desde el atributo de su justicia, Él lo condenaría. ¿De acuerdo? Es otro postulado filosófico, pero vamos ahora a la palabra de Dios para ver dónde se originó el pecado, ¿de acuerdo? Porque todo esto son especulaciones. Ustedes saben ya que hay 4 tipos de ángeles, que son ángel, arcángel, querubines, serafines. Todos ellos son ministradores de Dios. Unos son, ¿verdad?, emisarios, otros producen funciones como, ¿verdad?, el arcángel Miguel será un luchador, otros, ¿verdad?, son mensajeros. Bueno, pues vamos a hablar de un querubín que se llamaba Lucifer, ¿de acuerdo? Y para esto nos vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 28-13, que dice así: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, nite, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primeros de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, atención, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Lucifer en el cielo se miró a sí mismo porque fue una creación perfecta, como ya habéis escuchado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en esta ocasión quería ocupar el lugar de Dios, quería el ser igual a Dios. Pero claro, Lucifer tuvo que mirar hacia arriba porque en el cielo no hay un ser más majestuoso que nuestro Dios. Aleluya. Él es más santo que la santidad, más puro que la pureza, más bello que la belleza. Sus faldas llenan su alto templo, junta el polvo de la tierra con 3 dedos. Él, ¿verdad?, los 5 océanos caben en el hueco de su mano. Y al verlo, dijo: quiero su lugar, quiero su trono y quiero ser como él. Y de esta forma se originó el pecado. Y ahora vamos a ver cómo y qué es lo que ocurrió. Dice Isaías 14 ahora. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Es decir, quiso conquistar el cielo, quiso el trono de Dios, pero fue desechado y él recibirá un castigo. Será el lago de fuego. Amén. Por eso
Es una herejía decir que el pecado proviene de Dios. El pecado se originó en Satanás, ¿de acuerdo? ¿Y dónde nos podemos apoyar en la palabra? Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Miren, quedando esto claro de que el pecado no se originó en Dios, sino que se originó en Satanás, ahora os tengo que dar una noticia. Fue el hombre el que invitó al pecado a la tierra. El pecado ya existía, pero fue el hombre el que invitó al pecado a la tierra. Ya sabéis que Dios creó los cielos, ¿verdad? La tierra, la vida animal, la vegetal, creó al hombre, le dio unas instrucciones: cuidarás y labrarás el huerto, de todo árbol podrás comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hay versiones que dicen morirás muriendo, es decir, hablando de la segunda muerte. La primera muerte es la separación del alma y del cuerpo, eso es la muerte. Y hay una segunda muerte que es la separación total de Dios, ¿de acuerdo? Ahí se habla de la segunda muerte. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en esta ocasión la serpiente Satanás, ¿a quién ha engañado? Ha engañado a Eva. ¿Por qué ha engañado a Eva y por qué ha tentado primeramente a Eva? Porque la que recibió el mensaje indirectamente fue Eva. Lo recibió por medio de Adán. El que recibió el mensaje directamente fue Adán. Entonces Satanás, viendo que al recibir el mensaje indirectamente a Eva, le era más fácil atacar a Eva, porque era el medio más fácil de llegar al corazón de Adán. Y es por esta causa que Eva fue engañada, comió del fruto prohibido, y detrás de esa desobediencia entró el pecado, entró la muerte y sus serias consecuencias, ¿vale? Después de esta desobediencia entró el pecado con todas sus consecuencias, y vamos a ver todos los juicios que se emitieron en aquel tiempo por las consecuencias del pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. A la mujer podemos ver que dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Juicio sobre la mujer, juicio sobre el hombre. Génesis 3:17. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Pero después de estos juicios que se emitieron sobre la mujer, sobre el hombre, sobre la tierra, vemos también la primera profecía mesiánica. ¿Y dónde la encontramos? En Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, hablando de la simiente de la mujer, estaba hablando de Jesús. Lo que iba a herir era, ya sabéis, la parte más baja de Jesús, que era la humanidad. Y este le iba a pisar la cabeza a Satanás en el nombre de Jesús. Amén. La derrota pues fue en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y no solamente ahí, sino también en la resurrección, ya que a Jesús no lo pudo frenar ni la muerte ni el sepulcro. Amén. Génesis 3:22 dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pues ahora no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mirad, esto, más que un acto de justicia, fue un acto de misericordia. El tomar el árbol de la vida y quitarlo y guardarlo con querubines. ¿Por qué? Porque si el hombre en un estado de pecado alarga su mano y come, John, vive en un estado
de pecado eterno y no hubiera tenido posibilidad de redención. Por esta causa fue apartado el árbol de la vida y está guardado con querubines, ¿de acuerdo? Pero mirar, prestar atención, la Biblia nos habla de otro árbol. El huerto del Edén nos trajo por desgracia el pecado y la maldición, pero vamos a Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río resplandeciente de agua de vida, como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a un lado y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Amén. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Amén. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. El árbol del Edén, ¿qué nos trajo? Muerte, el pecado, destrucción. Pero atención, cuando estemos en el paraíso y comemos de este árbol de la vida, que no es el mismo árbol, ¿qué encontraremos? Bendición. Amén. Allí no hay oscuridad. El mismo Señor nos iluminará con su rostro. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Génesis 3:21, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Si os dais cuenta, no dice una túnica, dice túnicas. Habla en plural. ¿Cómo estaba el hombre? Estaba desnudo y se hizo un delantal con hojas de higuera para cubrirse. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, al Cordero predestinado desde antes de la fundación del mundo, que está representando a Cristo. Esas pieles que le pusieron, ¿verdad?, estaba representando ese Cordero. ¿A quién? Al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿por qué habla en plural? Porque no solamente vistió a Adán, sino que también vistió a Eva. Porque en la antigüedad lo que se hacía era tomar a dos corderos. Sobre uno eran imputados los pecados y el otro se ofrecía en sacrificio. Es decir, en esta ocasión se imputaron los pecados ¿sobre quién? Sobre Jesucristo. Amén. Pero a la vez fue el cordero inmolado que se sacrificó antes de la fundación del mundo. Amén. Por eso dice ahora lo que hemos explicado en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y ahora sí, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Amén. Estábamos enemistados, ¿verdad?, con Papá Dios, pero desde la cruz nos reconcilió. Y como solemos decir, con una mano dándose la verdad a Papá Dios y con la otra a la humanidad, nos reconcilió. Amén. Pagó la deuda, pero no al diablo porque sería una herejía, sino la justicia que Dios estaba demandando. Por eso dice la palabra, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, aleluya, el justo. Amén. Bueno, vamos un poquito más adelante. Siguiente pregunta. ¿El pecado de Adán llegó hasta nosotros? Por desgracia, sí llegó hasta nosotros. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nuestro representante es Adán. El pecado mora en nosotros. Salmos 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado, en pecado he sido concebido. Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero ahora, gracias a Cristo, Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la ley. Aleluya. Miren, hay quien dice, ay, la que lió Eva, la que mangó. Y es verdad que por causa de Adán heredemos el pecado. Pero leí una frase el año pasado que decía, no estuve en el Edén y heredé el pecado, pero tampoco estuve en el Calvario y heredé la salvación. Qué alegría y qué bendición, ¿verdad? No estuvimos en el Edén y heredemos el pecado de Adán, pero tampoco estuvimos en el Calvario, pero gracias al sacrificio de Cristo, ¿verdad?, recibimos el perdón de nuestros pecados y la salvación. Amén. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente,
y el postrer Adán, hablando de Jesús, espíritu vivificante. Dice la palabra, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Es decir, nuestros pecados fueron imputados sobre él, fueron cargados sobre él en la cruz del Calvario y él nos transfirió su justicia. Amén. Por eso ahora papá Dios nos ve justos delante y a través de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Mirad, nuestro representante ahora pasa a ser Cristo. En Adán éramos pecadores, en Cristo somos santos. Amén. En Adán estábamos condenados, en Cristo somos libres. Amén. En Adán había juicio eterno para todos, en Cristo hay vida eterna para todos. Amén. En Adán estábamos perdidos, pero en Cristo somos salvos. Amén. Fuimos reconciliados por medio de su sangre. Y suelo decir que hay sangres que manchan, sangres que contagian, sangres que contaminan, pero solo la sangre del Cordero inmolado de Dios es la que nos limpia. Amén. Por eso dice su palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Luchar contra el pecado y querer vencerlo por nuestros propios méritos es muy difícil. Lo tenemos que hacer siempre reconociendo que tenemos una total dependencia de Jesús y que a través de Jesús Él nos da las fuerzas, ¿verdad?, para derrotar y para vencer al pecado. Amén. Adelante, hermano Denis. Miren, como he dicho, esto no es por nuestros méritos, porque miren, el hombre más fuerte, Sansón, pecó. El hombre más sabio, Salomón, acabó pecando. El hombre conforme el corazón de Dios, David, acabó pecando. Es decir, que no es por nuestras fuerzas, que es por su gracia y por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por el medio del cual podemos vencer al pecado. Amén. Amén. Siguiente pregunta, ¿existen diferentes grados de pecado? No. Mirad, para Dios es lo mismo un robo que una mentira, un homicidio que un falso testimonio. Para Dios lo que es pecado. Amén. Y no hay más. Pero para el hombre, así el pecado, así la sentencia. Os voy a poner un ejemplo que suelo poner cuando hablo de esto. Imaginaros que ahora tengo yo a la Zara y a los niños sin comer, que es mucho ya, 2 o 3 días, yo no aguanto más, y digo, bueno, me voy a ir a un supermercado, voy a llenar el carro todo lo que pueda. Si la justicia me coge, ¿cuánto han sido? 400 euros. Es un hurto, como mucho puedes pasar una noche en el calabozo. Pero ahora imaginaros que ahora yo voy al supermercado, cojo el carro de comida y me persigue el guardia jurado. He tenido la mala suerte, John, de que cuando ha venido le da un golpe, un empujón, ha caído hacia atrás, se ha pegado un mal golpe. Imaginaros que ha muerto. Si la justicia me coge, ¿qué es lo que me echa? Me echa robo, me echa alevosía y me echa homicidio. La sentencia sería diferente, 25 años de cárcel. Porque así el pecado, así la sentencia para el hombre, ¿verdad? Mirad, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Si nosotros traspasamos los límites que están prohibidos, buscando un bien para mí o un bien para los demás, pero esto no le agrada a Dios, gloria a Dios, esto está siendo pecado. Pero atención, si alguien ha podido errar, la palabra de Dios te dice, no pequéis, pero si alguno ha pecado, hijitos míos, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Hay diversos tipos de pecados? Sí. La Biblia dice que hay un pecado que es imperdonable, ¿verdad?, que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero nosotros, Denis, no podemos practicar este pecado. ¿Por qué? Porque era un pecado que se practicó cuando Jesús estaba en la tierra. ¿Qué hicieron? Le atribuyeron al Espíritu Santo las obras del diablo. Era una herejía. Por lo tanto, era un pecado imperdonable, ¿vale? Hay otro pecado imperdonable que es la incredulidad. Porque nadie puede alcanzar la salvación si no es por medio de creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a hablar de los diferentes pecados brevemente que el hombre puede cometer
pero también os voy a dar una solución para no cometerlos. ¿De acuerdo? Hay pecados por debilidad, pecados por descuido, pecados por ignorancia y pecados por omisión. Vamos a verlos. ¿Cuáles son los pecados por ignorancia? Esto primeramente le ocurrió a Pablo. Vamos a 1 de Timoteo 1:12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Atención, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo, antes de ser Pablo, ya sabéis que era Saulo, era perseguidor de la iglesia, perseguía, mataba a los cristianos, siendo un gran perseguidor, y maltrataba y torturaba a los cristianos. Pero ¿qué dice la palabra? Que lo hacía por ignorancia y recibió misericordia. Mirad, los pecados que hemos cometido antes de conocer al Señor, ¿por qué eran? Porque no había conocimiento de la palabra de Dios, porque no conocíamos a Dios. Esos pecados eran pasados por alto. ¿Por qué? Porque eran pecados por ignorancia. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que hizo Dios? Se nos dio la ley. Romanos 3:23 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, al darse las escrituras, el hombre ahora tiene conocimiento de lo que es pecado. Entonces yo ahora no puedo pecar. ¿Por qué? Por falta de información. No puedo pecar por ignorancia. Ahora tenemos la palabra de Dios. Amén. Ahora tenemos la luz del Evangelio. Y ahora nosotros no podemos pecar por ignorancia, porque sabemos verdad, lo que es la palabra, y lo que tenemos que hacer, alejarnos del pecado. Amén. Amén. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por eso debemos tener el conocimiento para no errar. Dios no nos priva de la bendición y no caer cautivos en las manos del mundo y las garras del diablo. Si a veces nos preguntamos: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me estás bendiciendo? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? Pueden ser varias cosas, ¿vale? Pero una de ellas puede ser es porque estoy pecando ignorantemente. Y Dios no te puede bendecir viviendo en pecado. Por eso es necesario siempre iluminarnos y tener conocimiento de la palabra de Dios para poder agradar a Dios. Amén. Pecados por descuido. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. 1 Corintios 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mirad, en el desierto, ¿verdad? Tuvo momentos difíciles. Fíjate, vivieron bajo la nube, comieron el maná, 40 años en el desierto, ya tenía la columna de nube, ¿verdad?, por el día, la de fuego por la noche, pero se descuidaron en esa transición por el desierto y muchos de ellos fueron débiles. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que perdieron el temor, se descuidaron y se fueron detrás de dioses ajenos, incluso murmuraron a Moisés, ¿verdad?, por haber tomado una mujer cusita. Entonces, jamás estaremos tan cerca del pecado que cuando nos descuidamos. Nosotros no podemos descuidarnos, tenemos que vivir siempre en alerta. Si con el sustento de Dios se descuidaron y no les faltó sustento, oh Dios bendito, si no les buscó y ellos, a través de ver todos los prodigios, señales y milagros que hicieron, se descuidaron y pecaron, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros tenemos el sustento diario, tenemos al siervo, tenemos la palabra, tenemos el pastor, tenemos coros, nosotros por debilidad no podemos pecar. ¿De acuerdo? Tenemos que vivir en santidad. ¿Cómo? Viviendo en oración, viviendo en ayuno. Tenemos las fuerzas y las armas, ¿verdad?, suficientes para vencer
los pecados por debilidad en el nombre de Jesús. Amén. Y por un descuido, ¿verdad? ¿Cuántas vidas se han arruinado? Por un descuido, ¿cuántas familias se han echado a perder? Por un descuido, ¿verdad? ¿Cuánta gente que estaba en lo alto ha caído? Entonces debemos cuidarnos, cuidar la iglesia, cuidar nuestro matrimonio y cuidar nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la conclusión para estos pecados? Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense que está firme, mire que no caiga. Amén. De esta forma podemos vencer los pecados por debilidad. Vamos un poquito más adelante. Perdón, pecado por descuido, pecado por debilidad. El hombre por naturaleza es débil y tenemos esos deseos profundos, ¿verdad?, que están inclinados hacia el mal. Dice Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos a verlo en un pasaje, Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, venid conmigo ahora al huerto Getsemaní. Jesús llama a Pedro, a los hijos de Zebedeo, y se pone a orar. Y ya sabéis que en el huerto Getsemaní lloró con grandes ruegos, con grandes súplicas, con grandes lloros, ¿verdad? Pero cuando regresa, ¿cómo se los encuentra? Se los encuentra durmiendo. Dice, venga a despertar, vamos a orar. Se va a orar, vuelve otra vez y los ve igual. Dice, es que ni tan siquiera habéis podido velar una hora para no entrar en tentación. Que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el mismo Cristo, orando, venció. Amén. En el huerto Getsemaní. Amén. Fue fortalecido, en la cruz venció y venció a la muerte. Amén. Venció el pecado y venció al sepulcro, resucitando al tercer día. Amén. Pero los que no oraron, ¿qué es lo que ocurrió? Unos le vendieron, otros le negaron y otros le siguieron de lejos. Amén. Entonces, os lo digo con el corazón en la mano, el espíritu está dispuesto, oremos, pero no pequemos por debilidad. Busquemos a Dios en todo tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno está débil llegarán las tentaciones pecaminosas, y si estoy débil con mi proceder puedo negar al Señor. El remedio, ¿cuál es? No es lo mismo un hombre que ora a un hombre que no ora, un hombre que ayuna a un hombre que no ayuna, un hombre que tiene la información de la palabra a un hombre que no tiene la información. ¿Por qué? Porque cuando vengan las pruebas pecaminosas, si yo no vivo cerca de Dios, es más fácil que el pecado me arrastre. Pero si yo vivo en santidad y vivo cerca de Dios, es más fácil que acabe derrotando y venciendo el pecado. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos un poquito más adelante. Pecados por soberbia. Segunda de Pedro 2:10. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. La palabra soberbia es conocida como la madre de todos los pecados. A veces se le llama vanidad, arrogancia, orgullo, y el primer pecado cometido por Satanás fue un acto de soberbia. Se negó a reconocer a Dios como su Señor y quiso ocupar su trono. Donde vemos el ejemplo, vamos a verlo en los hijos, ¿verdad?, de Eli, en Ofni y Finés. Lo voy a leer. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, pero estaban administrando. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el calderero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda.
Y si el hombre respondía, quema primero la grosura y después toma tanto cuando quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera, sino yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová Dios. Pero Eli era muy viejo y oía que los hijos lo que hacían no era correcto. Con respeto dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Mirad, la palabra impío en griego significa hijos de Belial. Es decir, eran hijos de Eli, sí, pero por no conocer al Señor con el mejor ejemplo y administradores del templo, no conocían al Señor. Tomaban a las mujeres, dormían con ellas, pecaban contra Jehová Dios. Porque una cosa es pecar, verdad, contra el hombre, y otra cosa es pecar contra Jehová Dios. Las consecuencias son muy diferentes. Entonces en aquel tiempo ocurrió un juicio inmediato. Mirad, en un lugar santo vivían para la carne y no en el espíritu. Despreciaban la ofrenda que se ofrecía a Dios y la tomaban por la fuerza. No pecaban contra los hombres, sino que pecaban contra Dios. Todo pecado es grave, pero menospreciar la ofrenda del Señor traspasaba los límites. En la antigüedad, cuando pecabas contra el hombre, se le llamaba a las autoridades para que emitieran un juicio. Pero cuando se pecaba contra Dios, se declaraba una justicia contra el pecador. ¿Cuál fue la justicia de Dios para estos hombres? Le dijeron a Eli, tus 2 hijos morirán en el mismo día. Fijaros, Primera de Samuel 4:17. Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Se cumplió el juicio de Dios sobre Ofni y Finés por pecar contra Jehová Dios. Un juicio inmediato que sufrieron. Mira, se puede errar por ignorancia, se puede pecar por debilidad, por descuido, se puede pecar intencionalmente y en un lugar santo, pero la justicia de Dios cayó sobre ellos. Sois jóvenes y perdonarme, se puede pecar fuera y está mal, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que vivir lejos del pecado, pero en la casa de Dios no se puede pecar. Estamos pecando contra Jehová Dios. Que la iglesia sea un lugar santo como es. ¿De acuerdo? Entonces debemos cuidarnos en nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de dirigirnos, nuestra forma de vivir, nuestra forma de dar ejemplo en el nombre de Jesús. Amén. Así que las ofrendas, verdad, que se hizo, que fue la más grande, fue la de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos despreciarla. Debemos honrar ese sacrificio en el nombre de Jesús. Y honralo con tu mejor alabanza, con tu mejor mensaje, con tu mejor adoración, con tu forma de vivir. Es de la forma que podemos honrar a Dios. Amén. Vamos un poquito más adelante. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Os voy a dar una lista que aparece en la palabra de Dios para alejarnos del pecado, de cosas que a Dios no le agradan, cosas que Dios aborrece. Vamos a la palabra de Dios. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina en su alma. Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Apuntaros este verso, Proverbios 6:16. En pocas palabras nos está diciendo que tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Amén. ¿Qué consecuencias tiene el pecado cuando yo estoy viviendo el pecado? Pues primeramente perdemos la luz. Primera de Juan 1:6. Si decimos que no tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad. Cuando uno peca, pierde el gozo. Salmos 51:11. No eches de delante de ti
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Es una tortura. Pecar y que no te duela tiene dos síntomas. Una es o que estamos muertos, otra es que no hemos nacido de nuevo. El que peca te tiene que doler. Te tienen que doler las entrañas. Tienes que sentirte mal. Tienes que sentir dolor. Por eso, por favor, cuando alguien haya pecado y se sienta de esta forma, simplemente te digo, acude al Calvario. Hay un poder majestuoso que es el poder del arrepentimiento. Dice la palabra del Señor, que es una medida preventiva contra el pecado. ¿Qué es la palabra del Señor? Mirad, el que lee la palabra del Señor o deja de pecar, o el pecado le hará dejar de leer la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a leer la palabra de Dios, ¿para qué? Para tener información y alejarnos del pecado. Hay una solución para ser perdonado, primera de Juan 1:9, que es lo que os venía hablando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si le pedimos a Dios perdón de todo corazón, Él nos perdona y no intercede por nosotros cualquiera. Y no tenemos un abogado de oficio, no. Tenemos un abogado que nunca se equivoca. Amén. Y que siempre aboga por nosotros y siempre gana todos los juicios. Amén. Dice, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, amén, el Hijo de Dios. Amén. Mirad, los pecados por omisión, y con esto acabo, son los pecados que van en contra de Dios y en contra de su palabra, que altercan contra Dios. Son pecados como la mentira, pecados que contradicen a Dios. ¿Y cuáles son? ¿Os acordáis cuando Josué dice, vamos a salir a la batalla, pero no toméis ningún despojo? No vaya a ser que luego haya anatema en el pueblo. Cuando salen, ¿qué es lo que ocurre? Salen a la batalla, Dios le da la victoria, pero Acán ve un manto babilónico, ve unas piezas de plata, ve unos lingotes, y de esa forma los cogió y pecó contra Jehová Dios. Esos son los pecados por omisión, desobedecer a Dios. Entonces nosotros no vamos a pecar por omisión, porque queremos obedecer a Dios. Amén. Queremos hacer su voluntad en todo tiempo. Amén. Entonces el remedio es el siguiente, ¿vale? Ante los pecados por ignorancia, que tenemos que tener información de la palabra de Dios. Ante los pecados por debilidad, vivir en santidad. Amén. Ante los pecados por descuido, el que esté firme, que mire que no caiga. Y ante los pecados por omisión, no nos tenemos que complacer en el pecado, sino que nos tenemos que complacer los cristianos en la santidad. Amén. En agradar a Dios. Porque cuando peco le estoy ofendiendo, estoy manchando su cara. Pero cuando vivo en santidad, Dios, amén, se agrada de mi forma de vivir. Amén. Así que este es el remedio, amén, hermanos. Vivamos en santidad, amén, alejados del pecado y teniendo la breve información que os he dado y el remedio contra el pecado, creo que podemos luchar contra él y con la ayuda de Dios podemos alejarnos de él y vivir en santidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios fuerzas para poder vencer a nuestra concupiscencia, al diablo, al mundo, a los pecados por descuido, por debilidad, a los pecados por omisión. Vamos a orar, venga. Pídele a Dios ahora fuerzas. Señor, queremos alejarnos del pecado. Lo que queremos es agradarte a ti, pero a veces somos débiles. A veces nos faltan las fuerzas. Señor, si en algo hemos pecado de pensamiento, dicho o hecho, te pedimos perdón. Y ahora tu sangre, ahora que estamos en comunión los unos con otros, la sangre del Hijo de Dios que nos limpie de todo pecado. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a vivir siempre en santidad, alejarnos del pecado y a vivir conforme a tus escrituras. Gracias, Señor, por este pequeño estudio. Gracias. Ilumínanos con tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar en tu palabra, Señor,
pues lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Aleluya. Sigue siendo, Señor, tú nuestra meta, nuestro refugio. Y, Señor, ayúdanos cada día a seguir avanzando hasta que tú vengas a por tu iglesia, a por la juventud de Nájera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios os bendiga mucho, hermanos.